Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes en el Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y les doy la más cordial bienvenida a una edición más de nuestro programa Orbe, reflexiones sobre nuestro entorno. El día de hoy pues tenemos un tema muy interesante para ustedes, como siempre, pensando en la sustentabilidad y en los temas que son relevantes para nosotros aquí en la frontera, en Ciudad Juárez. Y tengo el gusto de estar acompañado en esta ocasión por mi colega Ramón Morales, aquí de la UACJ también. Doctor. Y pues con el gusto, Ramón, saludándote. Muchas gracias, saludos a toda la audiencia, por supuesto, para pues platicar. Es un tema muy, que está, un tema álgido. Sí. Y un tema que concierne pues también a la academia y a la investigación. Pues de hecho nos une a todos porque todos respiramos aire. Entonces en ese momento pues tenemos que pensar. Estamos hablando, amigos, nada más y nada menos que los famosos engomados ecológicos, que es un requisito y una obligación de ley, del reglamento, de portar, si va uno a circular, un engomado ecológico. Inclusive, en muchas entidades, por ejemplo, en el Valle de México, en muchos lugares, ya se ha logrado extender esta práctica del engomado ecológico para hacerlo requisito en diferentes jurisdicciones, no solamente en la Ciudad de México, sino también en el Estado de México y en otros lugares. Desde luego, no todas las ciudades grandes tienen este mecanismo. Y bueno, pues algo que quisiéramos explorar, Ramón, el día de hoy con el público, es sobre qué es este engomado, de dónde viene, por qué se instauró y desde luego cómo es que esto representa una acción que decimos nosotros es importante para pues tener una buena gestión de la calidad del aire en la cuenca atmosférica. Y bueno, pues una de las primeras cuestiones que tenemos que decir es que fíjense, yo creo que, a ver Ramón, no sé tú qué piensas, pero yo creo que todos los que manejamos un automóvil tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad pues implica, por ejemplo, tener un seguro, ¿no? O sea, un seguro del automóvil para, pues en caso de que pase un accidente, lo que sea, pues reducir hasta el más posible los perjuicios, ¿no? A terceros o a nosotros mismos. Y hacia el medio ambiente también, miren, los automóviles, pues todavía la gran mayoría, la enorme mayoría de los automóviles consumen gasolina. Y esa gasolina, al momento que se convierte en energía para que se mueva el vehículo, emite gases, emite calor y emite gases. Y esos gases, si el motor está muy bien calibrado, pues se minimiza a algunos gases que no es que no sean perjudiciales, pero no son tan, vamos a decir, no es inminente su daño. Hay gases que el momento en que uno los respira, pues inmediatamente tiene un efecto. Y hay otros que, bueno, por ejemplo, como el dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, que en términos globales, pues también tiene una afectación por el calentamiento global, pero vamos a decir que esa es otra escala. En la escala urbana, el CO2 no es tan perjudicial, por ejemplo, como el monóxido o como el óxido de nitrógeno, ¿verdad? Que son gases que se emiten en los automóviles y que un auto bien ajustado con sus sistemas, por ejemplo, en muchos lugares les quitan los catalizadores, y todo eso es perjudicial. Y siento que en muchos sentidos nos ha faltado esta convicción de que al tener yo el derecho de circular en la ciudad, también tengo unas obligaciones que cumplir, ¿no? De acuerdo. Y ahí yo creo que el primer cuestionamiento y siendo portavoz e ignorante de muchos de los temas, aquí me interesa como usuario, básicamente, o como conductor,
que le explicáramos, por ejemplo, a la gente de manera pues más sencilla por qué un engomado ecológico, de dónde surge esta idea que, a pesar de que ya estamos hablando más de 2 décadas que se instauró, que hay un respaldo, en este caso desde la investigación, desde la academia, pues ha sido muy aleatorio este programa. Fíjate que el concepto original del engomado es una revisión mecánica. Es decir, porque, bueno, si mecánicamente está bien, pues las emisiones están bien. Se reducen, claro. Y normalmente, yo no sé si tú te acuerdas, pero los primeros años del programa del siglo pasado, correcto. Se hacía una revisión, que las luces funcionaran, que el cinturón de seguridad funcionara. O sea, las medidas básicas de seguridad pues se revisaban, era parte de la revisión, y luego se revisaban las emisiones. Poco a poco fue, vamos a decir, haciéndose más light, y actualmente solamente se mide lo que, bueno, en una siguiente etapa se medían las emisiones que salían del escape. Todavía se hace eso en algunos vehículos, sobre todo los que no tienen la electrónica para hacer un monitoreo directamente de la computadora. Claro. Pues hoy en día, por ejemplo, pues se tienen equipos que, pues, lo que diga la computadora, si la computadora dice que estamos bien en emisiones o que el auto está bien calibrado, va. Y por eso muchas veces nos piden que el check engine y todo eso estén apagados, porque eso quiere decir que la computadora no está alertada, ¿verdad? O sea, está trabajando bien, y entonces si nos da un resultado, pues ese resultado es creíble. Bueno, independientemente de si esto es un método, vamos a decir, científicamente probado o no, es muy importante, yo creo, Ramón, que entendamos pues vamos a decir, la dimensión ética, ¿no? de hacer este tipo de chequeo. Y desde luego esto va asociado a una cuestión que también es muy importante, y ahí es donde la universidad, por ejemplo, trabaja muy de cerca con las autoridades del estado y del municipio, e inclusive con las tejanas, para monitorear la calidad del aire. O sea, la calidad del aire son estaciones. Bueno, para darte una idea, una estación como la que tiene la universidad en el Instituto de Ingeniería está costando así barabara, pues qué te diré, unos $400,000 cada estación. La ciudad necesita 8. Actualmente tenemos una en IET que mide todos los contaminantes criterios, y luego tenemos 4 que se han instalado más recientemente. Las empezamos a instalar en el 2019, y estas miden básicamente los 2 contaminantes más importantes, que es ozono y partículas. Entonces, eventualmente necesitamos extender más, porque ahorita solamente medimos, vamos a decir, en la parte norte de la ciudad. Nos hace falta irnos más hacia CU, no tanto hasta CU, pero por lo menos al centro. Nuestra siguiente estación queremos instalarla en el centro comunitario, que está acá en Praderas del Bravo, me parece que se llama. Riberas del Bravo. Y la idea es que podamos ofrecerle a la comunidad cómo está la calidad del aire en donde ellos viven. Estamos trabajando con sistemas de cómputo y supercómputo para poder generar información. Pues nuestra meta sería que fuera a nivel de código postal, ¿verdad? O sea, que cada quien encendiera su celular y le dijera en el lugar donde está, cómo está la situación. Y esto es muy importante, porque si eres un atleta que quiere correr todas las mañanas o en las noches o lo que sea, bueno, tienes que escoger cuáles son los momentos en que tu pedazo de ciudad es la más óptima para que no te afecte la contaminación. Ahora, esto voy porque todo esto cuesta dinero. Y una manera de retribuirlo es, pues, hay un principio en los ambientales que dice que el que contamina paga, ¿verdad? Pero en este caso yo lo quiero ver más como una participación solidaria de toda la comunidad para mantener estos sistemas operando, y al mismo tiempo, pues, recibir un beneficio, ¿verdad? O sea, entonces, no es solamente el hecho de que si tu automóvil está en muy buen estado o en estado óptimo, ahorras combustible y ahorras dinero. No solamente es el hecho de que estás consciente de que estás participando en resolver una problemática, porque al final esto tiene una dimensión
cultura, ¿no? O sea, cómo voy creando una cultura donde yo siento que estoy contribuyendo. A eso iba, si esto tendría que ver necesariamente con la cultura y la educación que tenemos, pues no nada más en Ciudad Juárez, sino en la región, porque prácticamente siendo una misma comunidad dividida por un río, Ciudad Juárez y El Paso comparten muchas de las situaciones y problemáticas en ese sentido. El Paso tiene su sistema de verificación similar. Cada año los automovilistas tienen que obtener su engomado, y si no les dan, o sea, no les renuevan, digamos, el predial, la tenencia de allá, ¿no? El famoso registro. Entonces creo que esto es algo que se ha popularizado mucho en todo el mundo, y hasta que no lleguemos al punto donde los autos eléctricos sean la mayoría, vamos a tener que seguir trabajando en un esquema de este tipo, ¿no? ¿Por qué ha disminuido en este sentido también la industria del automóvil eléctrico? De repente vimos como un alza muy, muy marcada y ahora la tendencia es a la baja y se están considerando ahora las unidades híbridas, por ejemplo. Yo creo que fíjate que tuvimos este boom de los carros eléctricos, mucho por la novedad, mucho porque por primera vez en la historia de la humanidad se podían fabricar carros en serie a un costo medianamente razonable, ¿verdad? O sea, competitivo con los demás automóviles, algo subsidiados en cierta manera, pero que se hicieron muy populares en muchos países, ¿verdad? En muchos países ya, sin llegar a ser mayoría en ninguno, pero por lo menos ya hay una presencia más visible. Y yo creo que actualmente los autos eléctricos han generado una nueva ola de competencia tecnológica para hacer, número uno, que los autos de gasolina se vuelvan mucho más eficientes. Es decir, hay todavía área de oportunidad para mejorar los autos de gasolina. Y número dos, la opción de los híbridos pues se convierte también en una opción muy, muy interesante. Fíjate que te quiero recordarle aquí a nuestro público una cuestión que es muy importante y que nosotros estudiamos mucho en la universidad. Es el hecho de que hasta el año 2000, la mayoría de los mexicanos, vamos a decir hasta poquito antes, todavía hasta finales del siglo pasado, la mayoría de los mexicanos, más del 50% era rural. A partir del año 2000, o sea, en los últimos 25 años, la población urbana es mayor que la rural. Nuestras ciudades están creciendo a un ritmo increíblemente alto, la gente está migrando a las ciudades y la mayoría, por ejemplo, de nuestros estudiantes ya nacieron en la ciudad, o sea, nunca han vivido en el campo ni vienen del campo y a veces ni sus papás vienen del campo, ¿va? Y esto ya prácticamente todas estas poblaciones que están alrededor de una ciudad principal se van consolidando, ¿verdad? En una metrópoli. Y lo que quiero decir con esto es que tenemos problemas nuevos. Estos son problemas nuevos para los ambientales. O sea, el tema de la calidad del aire no es un tema que venimos desde la Edad Media, ¿verdad? Digo, ha habido contaminación, pero el problema específico de la contaminación en la ciudad, el 90% de los ciudadanos que vivimos en la ciudad respiramos un aire malo. En México, tan solo en México, con datos por ahí del 2021, teníamos una expectativa de vida ahorita de 3 a 5 años menos, tan solo por vivir en la ciudad, o sea, por el aire, asociado directamente al aire. Hay otros factores, ¿verdad? Pero la cantidad de muertes por una mala calidad del aire ya es muy importante. Y esto desde luego es nuevo, o sea, es nuevo y es desde luego algo que hace falta socializar más, ¿va? Y aquí el tema es cómo le hacemos para apoyar a que la visión que tienen los ciudadanos de un engomado recaudatorio cambie a ser como una medida de cómo yo puedo ser solidario, ¿va? Con mi ciudad. Sería aquí... pensaría en esa línea que el problema es que ha sido aleatorio el programa y la verificación y las sanciones que se desprenden de portarlo o no, o de tenerlo actualizado. No es consistente. No ha sido consistente y es, por ejemplo, yo recuerdo que todavía en la década de los 80, principios de los 90,
el uso de cinturón de seguridad no era una obligatoriedad, no consistía en una obligatoriedad. Ni las sillas de los niños, ni nada. Absolutamente. Incluso, pues recuerdo ahí incidentes, ¿no? que tuvimos al respecto, pero a partir de que invariablemente el uso trajo, desafortunadamente es una manera de educarnos, una consecuencia, por una multa significativa por no portarlo, la gente se fue de alguna manera, o nos fuimos. Ahorita ya no lo hacemos sin reflexionar. Nos subimos al carro y nos ponemos el cinto. Ya es inherente a conducir, es portar tu cinturón de seguridad. Y en este caso pienso que de alguna manera sí el hecho de que no ha sido consistente, de que no ha habido integralmente una difusión y sobre todo pues una parte de educación y de insertar en nuestra cultura el uso o el llevar a cabo una verificación ecológica y de las implicaciones que ha tenido, porque hemos tenido un indiscriminado incremento también en el parque vehicular, por ejemplo, en la importación de vehículos por la facilidad de traerlos a la frontera, y que bueno, pues esto se suma a otra problemática u otra situación que tiene que ver con la movilidad urbana y el hecho de que pues no existen alternativas de transporte para los ciudadanos, la comunidad. Bueno, dices algo muy importante. Siempre se planteó este tema de de regular mejor o de manera más estricta a los automóviles, pero ¿cuántos autos circulan que no están registrados? O sea, que no tienen ningún tipo de registro. Pues, ¿cómo los regulas? O sea, ¿cómo les pides el engomado si ni siquiera tienen placas, ¿va? De acuerdo. Y el otro tema que considero muy importante es que no hemos podido poner en cintura al transporte. O sea, el transporte, voy a usar los números, probablemente no sean exactos, pero fácil podría decir que según los últimos números hay, ¿qué diría?, 2 veces más o 3 veces más transportes blancos, esos privados de transporte de maquila, que los autobuses que transporte normalmente… Transporte personal, sí. Los de transporte personal son 3 veces más en número que los de las rutas normales, digamos. De transporte público. Antes del BRT, pues esto era una limitante enorme, porque pues la calidad del servicio era muy malo. Hoy el BRT pues ya empieza a mitigar esta problemática. Desde luego, pues es una cobertura todavía, o sea, llevamos que 20 años de atraso, ¿no? El BRT se planteó hace 20 años, justamente, cuando se empezaron a hacer, no sé si te acuerdas, que inclusive se construyeron estaciones De acuerdo. Y se ha mantenido esto como una, digamos, como un debate abierto. Hoy ya está funcionando, pero ahora lo que necesitamos es que se extienda y que se acople a otros modos de transporte. Y la cuestión es por qué las maquiladoras tienen que usar un transporte privado, que son unidades, no todas, pero en un gran número, ni siquiera están registradas. Algunas de ellas se importaron como chatarra y se importaron en partes y aquí se volvieron a rearmar. Entonces, mecánicamente, estructuralmente, pues no cumplen con las medidas mínimas de diseño para transitar en la ciudad. Y una ciudad con un tráfico, bueno, a nuestros radioescuchas que tienen que usar el 4 siglos en las horas pico, pues saben que es como ir en un funeral, ¿verdad? O sea, ir a vuelta de rueda. Un camión que se pare, un automóvil que choque, alguien que sufra el más mínimo percance, pues genera un problemón para que la gente llegue a su trabajo, o sea, a su casa o a sus compromisos, ¿no? Entonces, nos faltan vialidades, nos falta transporte, más transporte importante, y sobre todo, algo que tú mencionabas es esta inconsistencia, ¿no? De que de pronto, pues hoy ya vamos a aplicar la ley. ¿Por qué no la aplicamos desde hace 10 años, ¿verdad? ¿O por qué ahora hasta ahora? ¿Qué hay ahorita? ¿O se va a seguir aplicando ya de manera extendida o nomás va a ser de aquí a que pase no sé qué temporada? No quiero pensar que las campañas electorales suspenden los programas, ¿verdad? Pero suponiendo… tendría que ser ya una medida consistente. ¿Por qué nuevamente no se retoma este tema de que sea obligatorio para hacer tus trámites de tenencia
¿Por qué no se les exige un engomado o por lo menos una verificación al transporte público? Al transporte público de la concesionado ciudad y al de las maquiladoras, ¿va? Entonces, hay varias cuestiones que hay que empezar a trabajar para poder ir dando opciones a que la gente transite a medios más sustentables. Por ejemplo, en un momento dado estuvimos trabajando como parte de la universidad, un esfuerzo para tratar de ver si podíamos consolidar el BRT con algunas empresas líderes de la ciudad, para que los camiones blancos ya no hicieran todo el trayecto de andar por toda la ciudad recogiendo a los empleados, sino que les dieran tarjetas para el BRT a una estación estratégica y de ahí los camiones blancos los estuvieran llevando a la planta. Entonces ya es un trayecto mucho más chico, ya puedes tener 3, 4 camiones dando vueltas, ¿verdad?, todo el tiempo para estar llevando y trayendo gentes a las troncales. Y eso desde luego llamó mucho la atención de las empresas porque es una reducción de costos muy importante, pero nuevamente volviendo a este tema del engomado, pues uno de los retos importantes es cómo lo hacemos que la gente lo vea transparente y lo vea como efectivamente, ¿no? Algo solidario. Todos estamos en esto. Podría pensar, y sin temor a equivocarme, que la situación es esa, que ha sido muy inconsistente y aleatorio el tema de tener consecuencias por no portar un engomado ecológico, y que se debe en muchos de los casos los usuarios pensarían que tiene un afán recaudatorio, ¿no? Claro. Ahora, aquí el reto sería cómo comunicamos o cómo transmitimos este mensaje de que, bueno, fíjate, te comento algo muy rápido y comento algo con nuestro auditorio. En Ciudad Juárez se ha incrementado de manera muy importante los casos de alergia y de enfermedades respiratorias, sobre todo en niños de edad escolar, o sea, niños que van a la primaria. Infantes, sí. Y pues prácticamente ya no hay salones de clases donde por lo menos un niño tenga que usar un inhalador o tenga que traer consigo un inhalador, ¿va? O sea, y desde luego esto genera una preocupación porque las personas más vulnerables a la mala calidad del aire pues son justamente los niños, las personas mayores, las personas que tienen. ¿Cómo puedo yo conectar con la comunidad? Decirle, mira, si tú haces tu verificación, estás de alguna manera poniendo tu granito de arena para hacer que tu familia sea más sana. O sea, ¿cómo lo puedo construir de una manera que sea creíble, de una manera que la comunidad lo perciba y sienta que efectivamente esto es algo que tienen que hacer, ¿verdad? Y tendría que ver también con la parte de educación y campaña, no nada más a nivel de medios masivos, pero también en diferentes instancias, hablando con concesionarios, con usuarios de transporte, incluso pues en la emisión de licencias de conducir, de alguna manera pues, sensibilizar a la comunidad respecto de por qué es importante. Primero, porque te va a costar dinero, en el sentido de que mecánicamente si no tienes tu vehículo en un estado óptimo, vienen otro tipo de consecuencias que luego... Yo creo que hay un periodo, digamos, de shock, porque traemos un rezago muy grande, ¿no? Entonces, al principio, pues esto va a generar mucho disgusto, ¿verdad? Y va a generar muchas protestas, justamente por eso, ¿no? Porque la gente dice, bueno, ¿por qué hasta ahora? O sea, y pues nunca va a haber un momento oportuno para empezar, ¿verdad? O sea, siempre vamos a tener alguna cuestión que nos va a afectar. Pero aquí tendremos, bueno, sin ánimo de entrar a cuestiones políticas, pero tendremos los políticos con el capital y la voluntad política para aplicar este caso, pues digamos, esta reglamentación. Tendremos. Digo, no particularizo. Es retórica. Es un poco retórica porque sí. La verdad es que hoy hay tanta competencia política que nadie se arriesga a poner en juego su capital político por una medida que, bueno, pues sí, será muy importante, salvemos al planeta y todo eso, pero pues ahorita lo más importante es ganar las elecciones, ¿verdad? Híjole, ya aquí entraría en un tema también muy debatible porque de alguna manera como comunidad, y creo que algo que mencionó usted acertadamente en ese sentido, tenemos una responsabilidad
como comunidad, como ciudadanía. Y es lo que nos corresponde hacer a nosotros. Sí es una realidad que, pues, para ir de punto A a punto B, generalmente usamos el vehículo, no nos bajamos del vehículo. Y la percepción de quienes conducimos un vehículo es que somos los dueños de la calle. Tengo derecho. Tengo más derechos sobre transeúntes, ciclistas y otros medios de transporte. Quítate, me estás obstruyendo. Cuando el compartir la ruta, pues es en la pirámide de movilidad urbana, pues tendría que estar en la base precisamente quienes no tienen esta capacidad de adquirir un vehículo, mantenerlo y tienen que moverse en transporte público u otras vías, ciclistas y otros medios de transporte que son pues todavía más amables. Claro. Ahí cómo platicar. Yo creo que la universidad en ese sentido ha hecho una labor. Por supuesto, lo que usted hace a través de este espacio también es importante porque pues sensibilizamos y vemos un poquito más a profundidad las consecuencias de el uso indiscriminado del vehículo, independientemente de si porta o no Y es que vivimos en una sociedad tan acelerada que, digamos, para hacer todo lo que tú o cada uno de nosotros quiere hacer en su día, necesita movilizarse. O sea, ya no es... trabajar en camión o moverse en camión implica, pues casi nomás ir a trabajar y devolverse a tu casa y no tener ballet de los niños, ni piano, ni fútbol, ni karate, o sea, y yo les digo a mis estudiantes, o sea, porque a veces se ponen así como medio talibanes de los autos de gasolina. Le digo, miren, piensen en el caso, por ejemplo, de una señora que tenga a sus hijos chicos y que tenga que antes de irse a trabajar ir a llevarlos a las escuelas o guarderías o lo que sea. ¿Cómo hace eso en el camión? ¿O cómo hace eso en bicicleta? ¿O cómo hace eso? O sea, no tenemos todavía la infraestructura para apoyar en ese sentido. O sea, nuestra vida es demasiado, ¿cómo diríamos? Rápida. Acelerada. Tenemos que hacer muchas cosas para sobrevivir. O sea, no nos alcanza con solamente ir a trabajar, ¿verdad? Sin contar con las características propias de la región en el sentido del clima, ¿no? Uh-huh. Que es extremo aquí en Ciudad Juárez y que pues eso también tiene una implicación en el desarrollo de la movilidad pues urbana, ¿no? Oye, pues creo que nos queda solamente cerrar el programa, mi estimado Ramón. Sí. Vamos a, yo siempre trato de cerrar este programa con un mensaje para aquellos jóvenes que están en la preparatoria deshojando margaritas de si vienen o no a la universidad. ¿Qué les ofrece la universidad a todos aquellos que quieren, pues, que les interesan los temas ambientales y que quieren hacer algo? La universidad es una opción, yo digo que no nomás a través de la carrera de Ingeniería Ambiental, que desde luego está muy enfocado a eso, pero todas las carreras tienen esa posibilidad, ¿no? Definitivamente. Los programas académicos que de alguna manera pues tiene que ver sí, mucho con la parte vocacional. Yo creo que siempre... Todos somos buenos para algo. Para algo. Y la posibilidad que ofrece en ese sentido la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pues es un amplio abanico de una oferta académica muy, muy amplia. Y estos temas ambientales yo creo que en la actualidad han cobrado muchísima importancia, ¿no? O sea, tan sencillo como el tema de un engomado ecológico, de un programa de verificación vehicular a nivel gubernamental, pues tiene un respaldo atrás de investigación y de ciencia. Necesitamos talento, y ese talento está allá afuera. Los retos que se vienen hacia el futuro son muy grandes y pues necesitamos que las nuevas generaciones sumen su talento a atender estos retos, ¿no? Y realmente buscar oportunidades para que nuestra comunidad progrese y nuestra comunidad sea una comunidad pues muy sustentable, con una alta calidad de vida, y pues para eso es importante la participación. Mi estimado Ramón Morales, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado el día de hoy. Con mucho gusto. Y yo quiero invitarlos a nuestro público a que se unan a un nuevo programa de Orbe, Reflexiones sobre nuestro entorno.
Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes en el Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Me despido por esta semana, los espero la próxima semana con un nuevo tema. Que estén muy bien. Orbe. Reflexiones de nuestro entorno. Esto fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Orbe. Reflexiones de nuestro entorno.